¿Y por qué dice la Biblia que estos dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén? Si leemos en Daniel, capítulo 4, versículo 12, está muy claro también. Daniel dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, eres tú mismo, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. O sea, de nuevo, un árbol simboliza a un hombre. Este árbol que él veía era él mismo. Y el hecho de que esté en el centro de la tierra significaba su poder. Siempre la posición central, una figura central, un personaje central, ¿no? El presidente de la nación es el personaje central, ¿no es cierto? Siempre la posición central significa la posición de poder. Que el árbol esté en el centro de la tierra representaba el poder del rey. El rey era el centro de toda la nación, ¿no es cierto? ¿Qué significa que estos dos árboles estaban en el centro del jardín del Edén? Bueno, porque Adán y Eva fueron creados como el centro de toda la creación. La creación iba a girar alrededor de ellos. ¿Se acuerdan como le dije hoy? Como un disco. El ejemplo que puse del disco, ¿no? El hombre es el centro de toda la creación. Todo lo que existe, existe alrededor de ellos. Además, el hombre, cuando yo expliqué hoy lo del mundo espiritual y el mundo físico, el hombre tiene un cuerpo físico y un cuerpo espiritual, ¿no es cierto? Pero hay seres físicos que no tienen vida espiritual, que son las plantas y los animales, porque fueron creados para servir a la parte física del hombre. Pero también hay seres espirituales que no tienen vida física, porque fueron creados para servir a la parte espiritual del hombre, que son los ángeles. Pero el hombre es el centro de armonía entre los dos mundos. Por eso ocupa una posición central. Un ser espiritual solamente puede conectarse con el mundo físico a través del hombre. Y un ser físico solamente puede conectarse con el mundo espiritual a través del hombre. El hombre es el centro de conexión entre los dos mundos. ¿Sí? Por eso también esa posición central. El hombre fue creado como el centro de la creación en todo sentido. Somos el centro de la creación, tanto del mundo espiritual como del mundo físico. Bueno, entonces, el árbol representa a un hombre, ya lo vimos. El árbol de vida representa a un hombre justo. Árbol de vida es el fruto, dice la Biblia, es el fruto de un hombre justo. Entonces, si Adán hubiera respetado el mandamiento, se hubiera convertido en un hombre perfecto. Él habría llegado a cruzar por las 3 etapas que les mencioné antes, ¿se acuerdan? Formación, crecimiento y perfeccionamiento, ¿se acuerdan? Adán podía haber cruzado por las 3 etapas y convertirse en un hombre perfecto. Adán perfecto, uno con Dios. Entonces Adán habría tenido la autoridad de decir lo que dijo el segundo Adán, Jesucristo, que dijo: el que me ve a mí, ve a Dios. Si Adán hubiera llegado a la perfección, él podría haber tenido la autoridad espiritual, moral, de decir: soy uno con Dios, mente y cuerpo. Soy la manifestación perfecta de Dios. Por eso la Biblia dice que nosotros fuimos creados como el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Dios debería morar dentro de nosotros. Y cada cosa que hacemos debería ser la manifestación de Dios mismo. Entonces Adán podría haber tenido esa manifestación, ser la manifestación de Dios. Por eso la Biblia dice que el árbol de la vida es el fruto de un hombre justo. Árbol de la vida es el fruto de un hombre justo. Si Adán hubiera respetado el mandamiento, se habría convertido en un árbol de vida. Quiere decir que este árbol de vida está representando a Adán, el deseo de Adán. ¿Y cuál era el deseo de Adán? Llegar a la perfección. Cumplir con la primera bendición, crecer. ¿Qué otro deseo podía tener Adán? Porque la Biblia dice que cuando ellos fueron echados del jardín del Edén, Dios tuvo que poner querubines, que son seres espirituales, ángeles, ¿no? Para evitar que el hombre alcance el árbol de la vida, dice la Biblia. Dios tuvo que poner querubines para evitar que el hombre alcance el árbol de la vida. Claro, él ya había pecado.
No podía llegar a la perfección así como así. Quiere decir esto que el hombre tenía el deseo de alcanzar el árbol de la vida. El deseo de Adán era alcanzar el árbol de la vida, dice la Biblia. Pero ya no podía alcanzarlo, ya había pecado. Pero el deseo de él. Entonces, ¿qué deseo puede tener Adán? ¿Cuál podía ser el deseo de Adán? ¿Qué quería? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Para qué quería dinero en el jardín del Edén? ¿Qué quería? ¿Fama, dinero, fortuna? Bueno, aunque quisiera fama, dinero y fortuna, supongamos que eso es lo que él quería, igual lo iba a conseguir cuando llegara a la perfección. ¿Por qué? Porque después de la perfección podía multiplicarse y tercero podía tomar dominio de toda la creación. O sea, Adán tenía el destino de ser el padre de toda la humanidad y el centro de todo lo que existe. Era el hijo de Dios. Y sus hijos también iban a ser como los hijos de Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál podía ser el deseo de Adán? ¿Qué es lo que quiere todo chico? ¿Qué queremos cuando somos chicos? Ser grandes. ¿Qué chico no quiere? Todo chico dice, cuando sea grande voy a hacer tal cosa, cuando sea grande voy a hacer tal otra, ¿no es cierto? Entonces, Adán lo único que quería era crecer, llegar a la perfección. Entonces, este árbol está representando a Adán, el deseo de Adán de la perfección. Si este árbol representa a Adán, ¿qué representa el árbol que está a su lado? A Eva. ¿Y por qué se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque ellos podían cumplir o no cumplir con el mandamiento. Entonces, ¿qué representa el fruto? El fruto representa el medio a través del cual un árbol se multiplica. Un árbol se multiplica a través de sus frutos, ¿no es cierto? Sus frutos contienen la semilla, esa semilla va a ser plantada y se va a multiplicar en otros árboles. Un árbol se multiplica a través de su fruto. Entonces, ¿qué representa el fruto? Su capacidad de multiplicarse. Su amor sexual. Su capacidad sexual. Entonces, ¿por qué estaba prohibido? ¿Por qué estaba prohibido? Porque el hombre primero tenía que cumplir con la primera bendición. Crecer, después de crecer, multiplicarse. Y después, normalmente, tomar dominio de toda la creación. Es perfectamente claro. ¿Qué padre, hasta hoy en día, que vivimos en un mundo pecaminoso, permisivo, en una sociedad donde ya se ve cualquier cosa, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene alguna hija menor de 12 años? 8, 9, 10 años. ¿Nadie? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Bueno, aquellos que lo han tenido, y a lo mejor sus hijos son más grandes ahora, ¿hubieran permitido que sus hijas tengan relaciones sexuales a los 8 o 9 años? ¿Por qué? Porque para eso hay que prepararse. Es una experiencia muy fuerte. ¿Qué pasa si una chiquita de 13, 14 años queda embarazada? No terminó de ser un bebé todavía, una niña todavía, y ya es madre. Eso va a trastornar completamente su psiquis. Y lo entendemos. En un mundo pecaminoso como hoy lo entendemos. Entonces, ¿qué nos sorprende? ¿Qué nos sorprende que Dios le haya dicho a Adán y Eva, no, esto no lo toques? Entonces, ¿para qué lo creó? ¿Cómo entonces para qué lo creó? Lo creó porque sin esto la vida no tendría sentido. ¿Qué tendría que haber creado Adán y Eva sin órganos sexuales? ¿Cómo nos multiplicaríamos? Está perfectamente claro, ¿no es cierto? Entonces, Adán y Eva sabían que esto era útil y bueno y necesario y lindo y atractivo, pero primero tenían que crecer. Así de simple. Es bastante obvio que este fruto está representando algo sexual, porque la Biblia dice que el día que ellos comieron del fruto, se taparon sus partes sexuales, sintieron vergüenza de su desnudez. Y Dios mismo conecta una cosa con otra, porque dice que Adán y Eva se escondieron de Dios. ¿Cómo se van a esconder si Dios está en todas partes? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando dice que se escondieron? Que sintieron vergüenza, ¿no? O sea, ya sentían que algo malo habían hecho. Entonces Dios finalmente se confronta con Adán y le dice, ¿por qué te escondes? Y Adán le dice, porque siento vergüenza de mi desnudez. Y Dios le dice, ¿y por qué sientes vergüenza ahora y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? Está muy claro, ¿no? Si hubiera sido un fruto literal, si hubiera sido una manzana, como muchos han sostenido durante miles de años, se habría tapado la boca, lo habrían escondido los restos de la manzana, ¿no?
¿Pero qué tienen que ver sus partes sexuales con una manzana? Pero ellos sintieron vergüenza de su desnudez. Dios les dice, ¿por qué sientes ahora vergüenza y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? ¿Me entienden? Entonces, todo esto muestra claramente que este fruto es simbólico, los árboles son simbólicos, y todo está representando muy claramente que Dios creó al hombre para que creciera primero, forjara su carácter, se convirtieran en hombres y mujeres verdaderos primero, y después recién pudieran multiplicarse y tomar dominio sobre la creación. Pero ¿qué significa este ser espiritual? Esta serpiente? Porque si nosotros observamos en la Biblia, primero en Mateo 15:11, Jesús dijo, no es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale de su boca. Dice que no es nada que el hombre pueda comer lo que lo hizo impuro, no es porque comió de una manzana que se volvió impuro y se originó el mal. No es lo que entra por la boca lo que hace impuro al hombre, dice Jesús. En Apocalipsis 12:9 habla de esta serpiente y dice así. Dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Por qué dice la serpiente antigua? Bueno, porque el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, ¿no es cierto? El último libro de la Biblia está hablando de aquello que se mencionó en el primer libro de la Biblia, en el Génesis. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y fue arrojada la serpiente antigua a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Por qué dice y sus ángeles? Imagínense ustedes que Dios no va a poner un ser físico para controlar y dominar a un ser espiritual. Porque dice sus ángeles, quiere decir que esta serpiente tenía ángeles a su cargo. Esta serpiente tenía ángeles a su cargo. Porque dice, cuando fue arrojado a la tierra, sus ángeles también fueron arrojados. Es obvio que está representando a un ser espiritual, a un ángel. Entonces, ¿por qué razón se lo simboliza con una serpiente? Bueno, hay una parte en la Biblia donde Jesús dice, les hablo cosas de la tierra y no las entienden, ¿cómo quiere que les hable cosas del cielo? O sea, la Biblia ha encontrado simbolismos, ha utilizado simbolismos terrenales para poder entender este tipo de cosas. Porque no se olviden que toda esta historia del jardín, del Edén, del fruto y de la serpiente, tiene miles y miles de años. El hombre era muy primitivo. Hace miles y miles de años el hombre era muy primitivo. Necesitaba una historia casi para un niño para poder entender. Pero hoy, después de miles de años, ¿no podemos entender claramente? Claro que sí. Esto es equivalente a, imagínense ustedes un chico, ¿no? Cuando es pequeño, le pregunta a los 4 años, papá, mamá, ¿cómo nacen los bebés? Entonces el padre o la madre le contesta de un modo simbólico, ¿no? Le dice, no, lo trae la cigüeña. ¿Sí? Después cuando es más grandecito, a los 8 años, vuelve a preguntar, papá, mamá, ¿cómo nacen los bebés? Entonces el padre ya le contesta algo un poco más cercano a la verdad. Le dice, bueno, papá siembra una semillita dentro de mamá, ¿sí? Y ahí en la pancita de mamá crece una planta, y dentro de un repollo, por ejemplo, y dentro del repollo nace el bebé. ¿Sí? Sigue siendo simbólico, pero ya está más cercano a la verdad, ¿no es cierto? Ya le explica un poco más, ya justifica por qué la panza de mamá va a crecer más y más, ¿no? Ya está la intervención del padre. Pero tiene sentido que este chico después esté en la universidad, a los 21 años, y siga pensando que a los bebés los trae la cigüeña. Se van a burlar de él, ¿no? Bueno, pero sin embargo es lo que pasa hoy en día. Imagínense, ese chico va a la universidad y sigue diciendo, no, a los bebés los trae la cigüeña. Entonces todos sus compañeros se burlan de él. Pero hay algo que es loable de ese chico. Hay algo que es respetable, que es la fe que él tiene en su padre.
Porque cuando los chicos se burlen de él, él va a decir, bueno, eso es lo que me dijo mi padre. Entonces alguien puede decir, bueno, la verdad que qué fe que tiene su padre, ¿no es cierto? Pero alguien le tiene que explicar, mira, sí, tu padre te lo dijo cuando tenías 5 años. Ahora tienes 21. Entiéndelo, que no es lo que tu padre te quiso decir. Te dejó conforme por una época. Por eso, repito, Jesús dijo, os he hablado todo esto en símbolos y parábolas, pero va a llegar el día en que no les hablaré más en símbolos y parábolas. ¿Cuándo será ese día? El día que puedan entender. ¿Cómo se nota cuando un chico maduró? ¿Cómo se nota cuando un chico se le puede contestar de otro modo? Por las preguntas que hace. ¿Sí? Cuando hace preguntas más elevadas, si le dice, no, papá, ¿cómo? No creo que sea así. Entonces, bueno, ok, está preparado para dar una explicación un poco mejor, ¿no es cierto? Y hoy la humanidad no tiene preguntas mucho más importantes. ¿No se hacen muchas más preguntas? La gente quiere creer en Dios. La gente quiere creer. ¿Pero por qué deja de creer? Porque le seguimos dando la misma respuesta de hace miles y miles de años. Pero Dios no. Dios no nos está dando las mismas respuestas. Dios siguió evolucionando, dándonos respuestas cada vez más claras. Somos nosotros los que no queremos recibirlas. Son los mismos religiosos los que se oponen a nuevas revelaciones, a nuevo entendimiento. Es más fácil seguir diciendo que no, que fue una manzana y ya está. Pero millones de personas están perdiendo la fe en este tipo de historias, a pesar de que la ciencia demostró que Adán y Eva existen. Entonces, esta serpiente está simbolizando a un ser espiritual. Y repito, se lo ha simbolizado con cosas físicas porque el hombre era muy primitivo. Hace miles de años esta historia tenía que conformar a la gente con esto, ¿no es cierto? Pero hoy podemos entender realmente. Si dice sus ángeles fueron arrojados con él, esta serpiente, que era obvio, ¿no? Era inteligente, era elocuente, pudo convencer a Adán y Eva y todo, es obvio que se refiere a un ser espiritual. En realidad es un arcángel, que es un nivel superior al de cualquier ángel. Porque en el mundo espiritual también hay como jerarquías o niveles, igual que en el mundo físico, ¿no? Igual que los animales tienen niveles de jerarquías diferentes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vamos a analizar qué fue lo que ocurrió realmente acá. Porque fíjense ustedes que primero hay una acción de dar y recibir entre Eva y la serpiente. Si esto, como dije antes, tiene que ver con un problema sexual, primero hay acá una acción de dar y recibir entre Eva y la serpiente, entre Eva y este arcángel. Adán no tenía nada que ver, dice la Biblia. Y si nosotros leemos, ¿cuál fue el pecado de los ángeles? Porque los ángeles también fueron arrojados. Los ángeles fueron arrojados también del jardín del Edén, dice el Apocalipsis, ¿no es cierto? Y sus ángeles también fueron arrojados. Entonces, ¿cuál fue el pecado de los ángeles? Y la Biblia lo dice. En Judas 6:7. Judas tiene un solo capítulo, ¿no? Entonces son versículos 6 y 7. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Está explicando cuál fue el pecado de los ángeles. Estos ángeles que fueron arrojados, ¿sí? Y este arcángel principalmente está explicando cuál fue su pecado. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera que ellos, que los ángeles, fornicaron y se fueron tras un vicio contra natura, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dice que el pecado de los ángeles fue fornicación. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día.
como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea que los ángeles, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea que el pecado de los ángeles fue la fornicación. Quiere decir que acá hubo un pecado de fornicación entre Eva y un arcángel. ¿Es posible que exista este tipo de relación espiritual? Sí. El ser humano tiene un cuerpo espiritual, por eso yo enfaticé en la primera conferencia, existe un cuerpo. Nuestro cuerpo espiritual es exactamente igual que nuestro cuerpo físico. Hay muchas partes en la Biblia donde se habla de contactos del hombre con ángeles tan sustanciales como contactos físicos entre las personas. Por ejemplo, la historia de Jacob. Jacob, cuando salió de Harán, un ángel lo atacó y luchó con él durante toda la noche, peleó sustancialmente, hasta el punto que el ángel le dislocó la cadera. Y él siguió luchando durante toda la noche hasta que lo venció, y entonces el ángel lo bendijo con el nombre de Israel, y de ahí viene el pueblo de Israel después, ¿no? Pero había un contacto concreto, y hay muchos ejemplos en la Biblia de contactos físicos reales y verdaderos. ¿Sí? Existe esto. Y en parapsicología se estudian algunos casos. Había uno muy impresionante, repito, esto estudiado a través de la ciencia, de una mujer que era constantemente violada por un ser espiritual. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Me alegro. Entonces vamos a ver ahora qué ocurrió realmente. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Y vamos a ver cómo la Biblia nos menciona muchas cosas de esto. Vamos a ver el proceso y la motivación de la caída. ¿Qué fue lo que provocó la caída de Adán y Eva? Vamos a ver el proceso y la motivación de la caída. O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que vimos hasta ahora fueron los elementos, ¿sí? Ver todos los elementos, qué significaba cada cosa. Entonces, como dije antes, este es el proceso de la creación de algo, ¿se acuerdan? Lo último que aparece es en aquello que había pensado originalmente. Entonces, Dios crea todo lo que Dios crea es pensando en el hombre. Pero primero, Dios crea el mundo espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué primero aparece el mundo espiritual? Porque el mundo espiritual da la impresión de causa. Primero aparece la causa y después el efecto. Por eso se van aclarando, van a ver cómo a partir de ahora se empiezan a aclarar más y más misterios bíblicos, misterios teológicos, misterios que tienen miles de años se van aclarando, van a ver ahora. Uno de los grandes misterios teológicos es por qué cuando Dios crea al hombre, en la Biblia está en plural. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. En realidad Dios estaba hablando con el mundo angélico. Dios creó primero el mundo espiritual y ahí estaba el mundo angélico y principalmente Lucifer. Lucifer era este arcángel que estaba en el jardín del Edén. Era el superior de todos en el mundo angélico. Acompañó a Dios durante la creación. Entonces, Dios crea primero el mundo angélico. Y a la cabeza del mundo angélico estaba Lucifer. Y Lucifer, recibía el amor de Dios en forma directa y él distribuía el amor de Dios hacia todo el mundo angélico. ¿Sí? Pero Dios estaba en el proceso de la creación, estaba acá, en un proceso intermedio todavía.
¿Entienden? Repito, todo lo que Dios creó, lo creó para el hombre. Todo el mundo espiritual y el mundo físico es finalmente para poder crear a este objeto que él tanto deseaba. Hasta ahí todo perfecto, ningún problema. Pero después Dios creó el mundo físico. Y por primera vez ahí, ya Lucifer se sintió raro. ¿Por qué? Porque en el mundo físico Dios había creado otros seres y por primera vez existía un ámbito, un dominio sobre el cual Lucifer no tenía acceso. Como dije antes, un ser físico no puede conectarse con el mundo espiritual a menos que sea a través del hombre, pero el hombre no existía todavía. Y entonces, era la primera vez que existía un ámbito sobre el cual un ser espiritual no tiene acceso, no puede dominar, un ser espiritual no puede tocar una cosa material. Si quisiera un ser espiritual tocar esta pizarra, su mano pasa de largo, ¿no? Después les puedo dar una explicación bastante científica sobre el mundo espiritual, si ustedes quieren. Lo que pasa es que hay tantas cosas para hablar que eso ya sería a nivel de un seminario de 7 días, pero si ustedes me hacen acordar, yo les voy a dar una explicación muy lógica acerca del mundo espiritual, científica. ¿Quieren que se las dé ahora? Bueno, ustedes saben cómo está formado la materia. La materia está formada por un núcleo con cargas positivas, que son las partículas, los protones, y cargas negativas, que son los electrones que giran alrededor. Habrán visto este símbolo muchas veces, ¿sí? Esto representa simbólicamente un átomo, las partículas positivas y las partículas negativas que giran alrededor. Así está formada la materia. En realidad la materia, tal como la conocemos, sin materia me refiero a todas las cosas, todo lo que existe, todo lo que sea material, ¿no? Todo el mundo, todo lo que se puede tocar. Es una ilusión óptica, dice la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué una ilusión óptica? Porque es como si uno tuviera una piedra atada con una cuerda. Si yo tengo una piedra atada con una cuerda y la hago girar, ustedes van a ver un aro, pero el aro no existe. Ese aro es una ilusión óptica, ¿sí? Entonces, eso es exactamente lo que pasa con la materia. El núcleo y los electrones que giran alrededor a tan gran velocidad que forman la materia como la vemos. Pero en realidad la materia es 99,9999999% vacío. La materia es vacía, es pura energía. Son espacios intermoleculares. ¿Se entiende? Entonces, Einstein decía que si pudiéramos cambiar la frecuencia de giro de los electrones alrededor del núcleo, todo se volvería invisible. Claro, si yo ese aro que ustedes ven, yo giro más despacio, desaparece el aro, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Quiere decir que si pudiéramos hacer que los electrones giraran a una velocidad diferente, todo se podría volver invisible de pronto. ¿Me siguen o no? ¿Sí? Porque el modo en que lo observamos es una ilusión. Ese aro, repito, no existe. Entonces, como hay miles de electrones que giran alrededor del núcleo, es como una capa, se ve como una capa, como si fuera una cebolla que tiene diferentes capas. Así es el átomo. Pero en realidad esas capas son una ilusión óptica por la velocidad con que giran los electrones. Si esos electrones giraran a una velocidad diferente, todo se podría volver invisible. Quiere decir que el mundo espiritual lo único que es energía exactamente igual, materia exactamente igual que la física, pero con otra frecuencia. Con otra frecuencia de giro nada más. Es más sutil. ¿Se entiende? Eso es el mundo espiritual nada más. Es diferente frecuencia. Es materia más sutil. Con los mismos componentes, exactamente igual. Ahí está todo el misterio. El mundo espiritual no es ninguna cosa loca, ni mágica, ni extraña. Es materia formada por energía, simplemente que tiene una frecuencia diferente. Repito, la ciencia dice que si se pudiera girar, hacer que los electrones giren con otra frecuencia, todo se volvería invisible. Y eso es lo que es el mundo espiritual. Por eso es invisible a los ojos físicos. Bueno. Entonces un ser espiritual no puede
no puede tocar la materia, porque está hecho con una energía más sutil, entonces pasaría de largo, ¿entienden? Entonces Lucifer sentía muy extraño que por primera vez existía un ámbito, porque él estaba sorprendido, Dios tenía todo el plan en su mente, pero Lucifer no. Entonces, él sintió por primera vez una cosa extraña al ver que había un ámbito que él no podía dominar. Pero bueno, finalmente se acostumbró, porque por lo menos no había nada en este ámbito que pudiera dominar su reino tampoco, que pudiera dominar su ámbito, ¿no es cierto? Si bien él no podía tocar el mundo físico no podía tocar su mundo espiritual, entonces quedó ahí como un mundo apartado, ¿sí? Pero cuando Dios creó a Adán, la cosa fue diferente. Ahí sí que existió, ahí entendió él por qué Dios sintió más alegría que nunca. Cuando Dios creó a Adán, el amor que Dios sintió por Adán y la alegría que sintió fue mucho más grande que la que Dios jamás había sentido. Lo dice la Biblia. La Biblia dice que todo lo que Dios creó, cuando Dios creaba, decía, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero cuando creó al hombre, dijo, esto es muy bueno. O sea, era mucha más alegría, porque por primera vez, después de millones de siglos, millones y millones de siglos, Dios había concretado su creación. Esta era su obra. Este fue creado a su imagen y semejanza. Y ahí sí Lucifer sintió que este era el centro de armonía entre los dos mundos, que él sí tenía dominio sobre los dos. Y ya empezó a sentir celos con Adán. Y después quedó a Eva, del mismo modo. El amor que Dios sintió fue mucho más grande, pero ahí no quedó la cuestión, sino que Dios y el hombre son como mente y cuerpo. Esto refleja la característica masculina de Dios, esto refleja la característica femenina de Dios. Cuando Adán llegue a la perfección, iba a tener la autoridad de decir, el que me ve a mí, ve a Dios. Y Eva lo mismo. Como mente y cuerpo, son el templo de Dios. Dios se va a manifestar a través de ellos. Entonces, Dios ya no se manifestaba en forma directa. Ahora Lucifer iba a recibir el amor de Dios a través de Adán y Eva. Y todo lo que Dios hiciera lo iba a hacer a través del hombre. Ya Dios no era más todopoderoso, ya compartió su poder con el Hijo. Ahora la misma felicidad de Dios dependía de sus hijos, como vimos hoy, ¿no? Eso lo vimos hoy, ¿no es cierto? Ya depende de la responsabilidad del ser humano. Pero Dios estaba feliz, porque esa es la razón por la cual Él creó. Quiere decir que Dios tenía un cuerpo ahora, era como tener cuerpo, tenía manos, tenía ojos, ¿no? Tenía un templo donde manifestarse. El hombre iba a ser el instrumento perfecto de Dios. Y Dios sabía que Lucifer podía sentirse raro. Dios sabía que Lucifer momentáneamente no iba a entender su plan. Pero no importa. No importa que no lo entendiera momentáneamente. Porque en algún momento lo va a entender. Es como un padre tiene hijos, ¿no? Tiene un hijo, está todo bien en la casa, y después tiene un segundo hijo, un tercero, y el hijo mayor siente un poco de celos. Siempre cuando nace el hermanito menor, el primero siente celos un poco. No hay nada de qué desesperarse, es natural, que sienta un poco de celos, después va a entender, después va a madurar y después va a amarlo tanto como lo aman los padres, ¿no es cierto? No es un grave problema. Entonces, mucha gente se pregunta, Lucifer sintió celos, ¿y como Dios no sabía? ¿A Dios no se le ocurrió que esto podía ocurrir? Sí, Dios sabía. Pero por eso Dios le dio el mandamiento a Adán y Eva, no a él. Él no tiene parte de responsabilidad. Él no fue creado con una parte de responsabilidad. Él no fue creado con libre albedrío. El hombre fue creado de este modo. Entonces, Lucifer se apartó. Por primera vez existió algo que estuviera fuera del propósito de Dios, con un propósito diferente al de Dios. Lucifer ya estaba conectado con un propósito diferente, que era su propio celo, sus propios celos. Estaba celoso, estaba resentido, estaba mal.
Pero eso no era problema, repito, para Dios era como un problemita, una cosa natural. Dios inclusive sabía que esto podía llegar a ocurrir. ¿Por qué Dios no se hacía problema? ¿Por qué Dios no se hizo demasiado problema? Por lo mismo que expliqué en la primera conferencia, ¿no es cierto? El sujeto tiene un propósito. ¿Se puede sustancializar este propósito así porque sí? ¿Qué hace falta? Un objeto. Si el objeto se conecta con este propósito y responde acá, entonces sí, este propósito llega a ser realidad. Ahí hay un resultado. Pero acá, hasta ahora no pasaba nada. El problema de Lucifer. Pero Dios sí le dio el mandato a Adán y Eva. Ustedes sí que tienen que estar claros. Ustedes tienen que saber realmente lo que corresponde. Pero decir que él se fue de acá no significa que se fue a otro lado, sino que cambió su propósito. O sea, antes lo único que quería era servir a Dios, ahora no, ahora quería otra cosa. ¿Entienden? Sin embargo, se quedó en su relación. Él seguía esta relación. ¿Esta relación entre Eva y Lucifer es buena o mala? ¿Mala? Claro, depende. ¿Saben de qué depende? Depende de quién sea sujeto. Porque el sujeto es el que transmite el propósito. Si Eva está en la posición de sujeto, está bien que se relacione con él, pero transmitiendo la voluntad de Dios. Quizá Eva le podía haber dicho, ¿qué te pasa? No, que ahora me dejaron de lado, yo antes acompañé a Dios durante toda la creación, ahora me dejaron de lado, como si no sirviera para nada. No, estás equivocado. Tú vas a tener una gran misión en el futuro. No te preocupes, Dios es un Dios de amor, no sé, algo, ¿no? Algo podía haber dicho. El problema fue que en esta relación, él fue sujeto. Él fue sujeto y ella objeto. Y él le transmitió su propósito. Y está claro eso en el Génesis. Si usted lo lee en el Génesis, Eva le dice, no, Dios dijo tal cosa. Y él dijo, no, pero eso no es verdad. ¿Sí? Y ella finalmente aceptó lo que él dijo. Quiere decir que él era sujeto y el objeto. Y ahí sí, Eva se puso en esta posición y respondió, se unió a este propósito. Entonces sí, por primera vez en la historia, hubo algo fuera del dominio de Dios que resultó, un resultado, un propósito que se sustancializó y estaba fuera del mandato de Dios. Ahí sí que ya fue preocupante. ¿Entienden? Entonces la pregunta esa que todo el mundo hace, ¿qué acaso Dios no sabía que Lucifer podía sentir celos? Sí, Dios sabía que Lucifer podía sentir celos. No es un grave problema. Un padre no va a dejar de tener hijos porque su hijo mayor va a sentir celos. ¿No? Ustedes no van a decir, no, querría tener otro hijo, pero no voy a tener porque el hermano mayor va a sentir celos. Uno tiene igual y el hermano mayor después se acostumbra, ¿sí o no? Entonces, Dios no tenía ese problema, de ningún modo. Pero cuando Eva cayó bajo este dominio, entonces eso fue grave. Y no fue solamente hablar, no es que le habló nada más. Él realmente la quitó de acá y él sabía que tenía que hacer sentir a Eva su potencial sexual. Algunas personas me preguntan, ¿y Lucifer puede sentir deseos sexuales? La respuesta es, no lo sé. Y no importa. Porque no importa lo que él sintió. Él es como un animalito. Lo que sí importa es que ella experimentó eso que Dios le había dado, eso maravilloso que tiene el ser humano, él le hizo entregar eso a él. Lo que él sintió no importa. A lo mejor no sintió nada, a lo mejor eso no importa. Si los ángeles fueron creados con instintos sexuales, ¿para qué? Si no se pueden multiplicar, no pueden tener hijos. No sé, la verdad que no lo sé. No importa. Lo que importa es el ser humano acá. Nosotros importamos. Y ella entregó esto a este ser. Y por primera vez se sustancializó un propósito falso, descentralizado de la voluntad de Dios. Y esta es la definición de mal. Esto es el mal. Y esto es el bien. Ustedes saben que la filosofía
durante miles de años nunca pudo dar una definición de bien y mal? Los filósofos durante miles de años no dieron una definición clara, nunca jamás, de bien y mal. ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Verdad, doctora? No, no hay una definición. La humanidad no tuvo nunca una definición clara, concreta. ¿Qué es bien, qué es mal? Algunos piensan que quizás sea una dualidad universal. No lo es. Cuidado con eso. El bien y mal no es lo mismo que carácter interno y forma externa. No es lo mismo que positivo y negativo. ¿Saben por qué? Porque cuando algo es una dualidad universal, coexisten armoniosamente. ¿Sí? Hay cosas que son dualidades complementarias, por ejemplo, frente y espalda, derecho e izquierda, ¿sí? Existen al mismo tiempo. ¿Pero puede ser una cosa buena y mala al mismo tiempo? No. ¿Ustedes pueden tener sus ojos cerrados y abiertos al mismo tiempo? No. Esos son opuestos. Una cosa son las cosas complementarias y otra cosa son las cosas opuestas. Uno no puede tener los ojos abiertos y cerrados al mismo tiempo, porque es lo contrario una cosa del otro. El bien y el mal son lo contrario una cosa del otro. Ahora, positivo y negativo sí pueden coexistir armoniosamente, carácter interno y forma externa también, frente y espalda, derecho e izquierda. ¿Entienden? Y mucha gente ha pensado, y lo sigue pensando, que el bien y mal son una dualidad universal. Así como existe el bien, existe el mal. No. Se define bien como todo aquello que cumple con la razón por la cual fue creado. El universo tiene todo en su lugar, perfecta armonía. Bien es sinónimo de orden, de armonía, de propósito. Todo lo que está acá adentro está bien, cada partícula, cada átomo, cada molécula, cada animal, cada planta, todo fue creado con un propósito determinado. Y mal es cuando algo se sale de este propósito. Cuando algo sale de este propósito, automáticamente es malo. Pero no es una dualidad universal. Una cosa no puede ser buena y mala al mismo tiempo. ¿Entienden? Entonces, aquella vieja discusión filosófica, ¿no? Si todo lo que está en la causa está en el efecto, ahora existe el mal, ¿significa que el mal estaba dentro de Dios? No. El criterio del mal sí, porque el bien es orden y el mal es desorden. Entonces, si yo tengo el criterio del bien, tengo el criterio de lo que es poner las cosas, cada cosa en su lugar, también puedo imaginar lo que sería si todo fuera desordenado. Entonces, dentro de Dios existía el criterio del desorden, pero no quiere decir que el mal está dentro de él, ¿se entiende? Es profundo eso, pero es importante para resolver una cuestión filosófica de miles de años. Sí, digo que mucha gente ha preguntado, bueno, si todo lo que está en la causa está en el efecto, y el mal existe, quiere decir que el mal quizás estaba dentro de Dios, porque todo lo que está en el efecto está en la causa. No, dentro de Dios existe el concepto de lo que es el mal, porque Dios es orden, leyes, orden y principio, pero Él sabe lo que puede ser algo que esté fuera de este orden. Entonces existe dentro de Él el concepto de lo que sería el desorden, pero dentro de Él hay orden, ley y principio. Entonces, por primera vez acá llegó a existir algo que estaba fuera del dominio de Dios, fuera del plan de Dios, y llegó a existir el mal, a sustancializarse el mal. Y Dios no puede hacer nada, Dios no pudo hacer nada cuando Eva se apartó. ¿Por qué? Porque es un principio que Él creó. La responsabilidad humana es un principio inviolable. Si Dios violara esto, estaría violando un principio de su creación, estaría violando la libertad del ser humano, lo estaría convirtiendo en un autómata. ¿Y en cómplice de ese resultado? ¿Cómo? ¿Se convertiría entonces en cómplice del resultado? Exactamente, Dios se convertiría en cómplice de este resultado. Y ahí sí, entonces podríamos decir, lo que está en el efecto está en la causa. Entonces Dios no puede tocar eso, muy bien. Dios se convertiría en cómplice de ese resultado. No, Dios no puede hacer eso. Es su responsabilidad, con todo el dolor del alma. Pero la cosa no es como muchos imaginan. Dios es un Dios de amor, es un Dios de corazón. Y donde hay amor y hay corazón, hay flexibilidad. Las personas rígidas son las personas que no tienen corazón.
Una persona con un corazón es flexible, perdona, es amplio. Pero no tenemos que confundir lo que es flexibilidad con lo que es maleabilidad. Un alambre, por ejemplo, es una cosa maleable. Yo lo doblo y se queda doblado. Flexible es diferente. Flexible, por ejemplo, es una regla metálica. Imagínense una regla metálica. Yo la doblo, pero cuando la suelto vuelve a su posición. ¿Sí? Entonces no confundan flexibilidad con maleabilidad. Un padre de amor puede ser flexible con sus hijos, pero no quiere decir que va a torcer sus principios. ¿Entiende la diferencia? Se puede doblar, pero finalmente los principios son los principios. Entonces Dios creó todo con flexibilidad, porque es un Dios de amor. Si no fuera así, si Dios no fuera un Dios flexible, un Dios de amor, una persona que fuma una pitada de un cigarrillo debería morirse automáticamente, porque está violando un principio. Sus pulmones no fueron creados para ponerle humo. Entonces, automáticamente debería morir. Sin embargo, hay gente que fuma 40 años y no se muere de eso. ¿Sí? Le hace daño, pero no se muere. Entonces, acá del mismo modo, Dios, no es que el plan de Dios se arruina por el primer error que ocurra. No quedó arruinado por completo el plan de Dios. Lo que pasa es que Eva cometió muchos errores, no uno. No cometió un solo error. Si Eva, fíjense ustedes, Adán y Eva tenían que haber crecido por estas 3 etapas. Formación, crecimiento y perfeccionamiento, ¿verdad? Adán y Eva. Ellos habían crecido hasta esta etapa. ¿Se acuerdan que les dije que era 7, 7 y 7 años? Quiere decir que cuando Eva cayó tenía aproximadamente 14 años. Eva cae, y cae a un nivel muy inferior al cual fue creado. Eva y Lucifer. Cuando Eva cae, ella se da cuenta de que su nivel es muy bajo. En comparación, ella se comparaba con Adán, ¿no? Y veía la diferencia de nivel, espiritualmente hablando. Ella se sentía sucia, se sentía que había violado todos los principios del universo, que estaba en contra de Dios. ¿Qué tendría que haber hecho Eva ahí automáticamente? Tendría que haberse arrepentido. Por eso digo que Dios es un Dios flexible. ¿Qué hubiera pasado si Eva se hubiera arrepentido? Si Eva hubiera ido a Dios y le hubiera dicho, Padre, cometí un error terrible, quiero morirme, merezco la muerte. ¿Qué hubiera dicho Dios? ¿Lo hubiera matado? No. ¿La hubiera perdonado como si nada hubiera ocurrido? Tampoco. Dios le hubiera dado un nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento. Le hubiera dicho, bueno, ahora estás en el infierno, estás muy bajo, pero yo te voy a salvar. Lo primero que te voy a dar es un mandamiento nuevo. No toques a Adán, no lo toques. No lo contamines, porque entonces sí que no te voy a poder perdonar así nomás. Entonces Adán hubiera llegado a la perfección. Y Adán hubiera tenido la autoridad de decir, el que me ve a mí, ve a Dios. Y Adán se habría convertido en el Mesías de Eva. ¿Qué es el Mesías? ¿Por qué Jesús es llamado el segundo Adán? No hubiera hecho falta que venga ningún Salvador. Porque Adán hubiera llegado a la perfección, hubiera llegado a ser uno con Dios. ¿Sí? Entonces, en esta relación, Dios y Adán hubieran llegado a ser uno. Un solo ser. Y Adán hubiera tenido la autoridad de decirle, que me vea a mí, ve a Dios, como dijo Jesús más tarde. Entonces, ¿qué relación es más poderosa? ¿Esta o esta? ¿Esta o esta? Esta. Entonces, con esto, Adán hubiera podido romper esta relación entre Lucifer y Eva. Y él podía haber salvado a Eva. Claro, Eva finalmente después iba a tener que recorrer todo este camino. Pero él podía haberla salvado. Y nosotros, como descendientes de ellos, nunca nos hubiéramos enterado de lo que pasó. No teníamos por qué enterarnos que nuestra madre cometió un pecado. No importa, ya Dios hubiera restaurado todo, se terminó. Y seguía la historia humana. ¿Se dan cuenta? Que no hubiera sido tan difícil. Pero Eva, en vez de arrepentirse de su pecado, pensó que si ella contaminaba a Adán, iba a ser menos grave.
¿Vieron que pensamos que cuando un pecado es cometido por muchos, nos hace sentir como si fuera menos grave? ¿No? En realidad es grave igual. Cuando una cosa es mala aunque la haga todo el mundo. El bien y el mal no son una cuestión democrática, no es una cuestión de número de votos. Cuando algo es malo aunque todo el mundo lo haga. Entonces no es una excusa decir, bueno, pero si eso lo hace todo el mundo. No, eso no es una excusa. Cuando algo es malo. Pero ella pensó, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta actitud de pensar que si otros lo hacen, yo soy menos culpable? Viene de acá. Eva sintió, si él también lo hace, entonces ya no me siento tan sola. Y ella estaba matando al Mesías. Ella estaba matando a su Mesías, a su Salvador. ¿Y qué Mesías hubiera sido, no? Si Adán hubiera llegado a la perfección, hubiera sido un Mesías con una misión muy fácil. Porque tenía que salvar a la humanidad, pero la humanidad era una sola persona. Era Eva nada más. Adán no hubiera tenido que estar como Jesús más tarde tratando de que la gente le crea que él era el Mesías. No, Eva ya sabía que él era el Mesías, que el Salvador, ¿no? Su Salvador. Quiere decir que hubiera sido un Mesías con una misión fácil, muy fácil, tanto que lo hubiera salvado y nosotros ni nos hubiéramos enterado. Por eso digo que el plan de Dios tiene flexibilidad, tiene amor. No es que se cayó el plan ante el primer error. Pero Eva fue y mató a su Salvador. Lo hizo caer también. A pesar de que ella había comprobado que no se sentía feliz comiendo el fruto, que no había alegría en eso. Sin embargo, aún así lo hizo caer. Entonces ahora sí, Adán y Eva estaban centralizados en Satán. Ya la Biblia no lo llama más Lucifer, ahora es Satán. Porque Lucifer fue creado por Dios. Pero acá Dios no tenía nada que ver con esto. Dios no podía tener nada que ver con esto. Y entonces Eva cometió 2 errores, no uno, y uno más grave que el otro. Uno más grave. No solamente fornicó con un arcángel, sino que encima después mató a aquel que podía ser su Salvador. Entonces, ¿qué hizo Dios? Aún así el plan de Dios todavía podía salvarse. Porque, repito, Dios es un Dios flexible. No es que Dios hizo las cosas de un modo tan rígido que ante el primer error todo se perdió. Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Qué hizo Dios? Dios necesitaba alguna condición, alguna responsabilidad humana. Es el hombre, la persona de objeto, el que tiene que responder. Dios no puede obligarlo. Entonces dice la Biblia que Dios va y habla con Adán. Y le pregunta, ¿por qué te ocultas? Piensen, acostúmbrense a pensar más allá de las palabras, ¿no? Un Dios omnisciente, que está en todos lados, ¿necesita preguntar? ¿Acaso no sabía Dios lo que había pasado? ¿Por qué entonces Dios va y le pregunta? ¿Por qué pregunta? ¿Qué piensan ustedes? En realidad lo que Dios quería era ver cuál era la actitud del hombre. No pregunta para enterarse él. Entonces le pregunta a Adán, ¿por qué te escondes de mí? Entonces él le dice, porque comí del fruto y me siento avergonzado. No, porque me siento avergonzado porque estoy desnudo. Y Dios le dice, ¿y por qué te das cuenta ahora que estás desnudo y no antes? ¿Acaso comiste del fruto? Ahí Adán tendría que haber contestado, sí, me arrepiento hasta la muerte. Quiero morirme, quiero ser castigado, me arrepiento completamente. Pero en lugar de eso Adán le contesta, sí, no, pero fue la mujer que tú me diste. No fui yo, fue ella, la mujer que tú me diste. Fracasó. No tuvo la actitud correcta de arrepentirse. Entonces Dios tuvo que dejarlo de lado y fue hacia Eva. Le dijo, ¿es verdad que comiste del fruto? Sí, pero fue la serpiente que tú pusiste en el jardín del Edén. Tú tienes la culpa. Somos exactamente igual hoy en día, no nos hacemos cargo de nada. Todos son otros son los malos. Yo soy malo porque el mundo es malo, porque mi padre es malo, porque mi madre es mala, porque las cosas son malas. Nadie se hace cargo de nada. Adán le echó la culpa a Eva y le dijo, la mujer que tú pusiste. Eva le dijo, no, fue la serpiente que tú pusiste. Entonces Dios no pudo hacer nada. No tenía ninguna respuesta de ese objeto, ¿entienden? Entonces se originó la familia del mal.
una familia falsa. Tuvieron hijos, tuvieron una familia falsa. Una familia falsa porque estaba centrado en un Dios falso. La Biblia menciona a partir de ese momento a Satán como el Dios de este mundo. Ya lo vamos a ver. El Dios de este mundo. Se puso en la posición de Dios de un mundo falso. Familia falsa, sociedades falsas, naciones falsas, un mundo falso.